Al enterarse que su vecina tiene cáncer, la madre de Greg lo obliga a pasar tiempo con ella. Greg de mala gana acepta, sin embargo poco a poco comienza a formar un lindo vínculo con ella, no uno romántico, sino una genuina amistad, ya que Greg es un sujeto peculiar y bastante solitario, y al final quizá aprendan una valiosa lección. Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Me and Earl and the Dying Girl, también conocida como Joel y Raquel. Esta historia está narrada por Greg. El chico no sabía cómo comenzar, pero aún así lo hizo. Esta es la historia de mi último año de preparatoria y cómo este destruyó mi vida. Para que imaginen qué tan malo fue, hice una película tan terrible que literalmente mató a alguien. Para saber por qué el chico decía esto, retrocedamos a la parte donde empezó el último año escolar. Verán, para nuestro amigo la escuela estaba dividida como si fueran diferentes naciones. Para este punto había dominado las lenguas y costumbres de cada una, lo que le permitía pasar desapercibido. Para lograrlo interactuaba con cada una de manera casual, aunque no lo suficiente como para ser parte oficial del grupo. Claro, había lugares a los que no le gustaba ir, por ejemplo la cafetería. Para él era como una zona de guerra, por eso prefería almorzar en la oficina del señor McCarthy, el profesor de historia. Aquí almorzaba con Earl, a quien ya conoceremos más adelante. Greg también pensaba que las chicas guapas destruían vidas, eran como alces que aplastaban ardillas. De hecho, cada vez que Madison le hablaba, era justo lo que llegaba a la cabeza de nuestro amigo. Como sea, esa tarde los padres de Greg entraron mientras veía cosas para adultos. El chico trató de cerrarlos, pero solo aparecieron más, claro que sí. Por suerte los padres no lo notaron, en cambio dijeron que debía revisar universidades, había un libro para eso, aunque no era de lo que querían charlar. Lo que pasaba es que Rachel tenía leucemia, Dennis su madre le había contado. Esto hizo recordar a Greg, había saludado a su grupo y ni siquiera había puesto atención. La madre de Greg continuó, la madre de la chica pensaba que él podría animar a su hija, por eso le pedía pasar el rato con ella. Greg dijo que apenas la conocía, pero su madre insistió. Nuestro amigo terminó llamándola, pero la chica no tenía ganas de verlo. Pese a esto, su madre dijo que no tenía opción, debía visitarla. Greg intentó fingir que moría para evitarlo, pero tras un poco obligado asistió. Aquí Denise, la madre de la chica, le agradeció. Era un muchacho de buen corazón, aunque también parecía coquetearle. Tras esto bajó Rachel, reafirmando que no quería pasar tiempo con él. Nuestro amigo fue muy sincero, no estaba ahí por lástima, sino porque su madre lo obligaba. Debía creerle, si no pasaba tiempo con ella haría de su vida un infierno, se lo pedía por favor. La chica sorprendentemente aceptó, fue así que empezó el día de su condenada amistad. Los chicos realmente no tenían mucho para hablar, por eso Greg rompió el hielo diciendo que tenía muchísimas almohadas. A él le gustaría tener más, pero sus padres pensarían que las usaría para cosas pervertidas. Justo aquí le llegó un mensaje de Earl, por eso la chica preguntó quién era. Verán, según Greg, la mayoría de las personas pensaban que Earl era su amigo, pero no lo era. En realidad era su compañero de trabajo. Ambos se conocían desde el kinder. Él vivía en una zona más ruda, y Greg estaba seguro que su perro algún día lo mordería. Así que preferían pasar la mayor parte del tiempo en casa de Greg, donde con los años se nutrieron de las películas extranjeras y las raras comidas de su padre. Poco después ambos notaron que eran los únicos a los que les gustaban esas películas, y con el tiempo comenzaron a hacer las propias. Lo que hacían era tomar una película que les había gustado, cambiarle el título a uno más ridículo y hacer toda una trama haciendo referencia a eso, lo que sin duda trajo películas extrañamente raras, en total 42. Dejando de lado ese tema, al día siguiente Greg preguntó a McCarthy si las personas que tenían leucemia morían rápido. Lo que pasaba es que Rachel tenía. Esto fue escuchado por Madison, así que al llegar la tarde Greg se disculpó con Rachel. La chica dijo que no importaba, eventualmente todos se enterarían. Greg también comentó que si no quería hablar con nadie podía entrar en un estado infrahumano, era muy efectivo. Aquí nuestro amigo imaginó que una foto de Wolverine lo regañaba, le estaba pidiendo fingir morir a una chica que realmente estaba muriendo. Greg de inmediato se disculpó, pero sorprendentemente Rachel le hizo caso. Para Greg, si esta fuera una historia conmovedora de romance, ese hubiera sido el inicio de su enamoramiento. Sin embargo, no era esa clase de historia, por eso fue el inicio de su amistad. Así llegamos a la parte donde Rachel y él se convirtieron en verdaderos amigos. Durante esta etapa Greg habló de todo lo que le pasaba por la cabeza, no obstante también estaba interesado en lo que ella dijera. Rachel contó que estaba preocupada por su madre, cuando muriera no tendría a nadie. Antes tenía a su padre, pero ahora se odiaban. La chica también contó que cuando era pequeña ella y su padre contaban ardillas al pasear, era algo que le agradaba. Tras esto Greg le contó que ella pertenecía al subgrupo 2A, era una estudiante judía aburrida. Rachel no se lo tomó mal, en cambio preguntó a qué universidad iría. Siendo honesto, Greg confesó que no quería ir, era convivir con demasiadas personas, le bastaba con la preparatoria. Bien, respondió la chica, entonces mañana almorzarás en la cafetería con la estudiante judía aburrida. Greg terminó haciéndolo, donde sus amigas dijeron que no tenía que estar con Rachel por lástima. Greg dijo que no era eso, aunque aquí llegó el alce aplastardillas, Madison, quien tenía una almohada que cuidaría como su bebé. Greg hizo un comentario pervertido sobre esta, lo que trajo la parte donde entró en pánico por incomodidad.
Para cambiar de tema, nuestro amigo se burló de Scott, lo que no agradó al chico. Greg terminó volviendo a la oficina del señor McCarthy. Sabía que su invisibilidad en la escuela había desaparecido. A Claire le dio unas galletas que le había ganado un sujeto llamado Phil, aunque realmente están más interesados en la extraña sopa que comía el señor McCarthy. El profesor no les quiso dar, en cambio dijo que visitaran una dirección. Si decían que iba de su parte, les darían una de cortesía. Los chicos prefirieron no saber de qué se trataba, aunque al salir McCarthy no dudaron en probar la sopa. Minutos después, Greg comenzó a sentirse sumamente extraño, y al ver un panda supo lo que ocurría. Tenía un viajezote. Fue entonces que Art se lo confirmó. La sopa tenía sustancias, ya saben, espaciales. Al terminar la clase, ambos fueron a visitar a Rachel, aunque al estar en su viaje se le escapó decir que la sopa de McCarthy los había puesto así, lo que fue escuchado por Scott. Una vez en casa de Rachel le confesaron a la chica su situación, aunque para no delatar a McCarthy contaron una historia peculiarmente absurda. Evidentemente no estaban ahí por eso. Lo que ocurría es que Rachel acababa de empezar sus quimioterapias, así que para hacerla sentir mejor la llevaron por helado. Y nuestro amigo seguía en su viajezote viendo osos. Fue por este motivo que Rachel aprovechó para charlar con Earl. El chico le dijo que aunque Earl siempre decía que eran compañeros de trabajo, en realidad eran amigos. Greg no lo admitía porque odiaba llamar amigos a las personas. Quizá tenía miedo de llamar amigo a alguien y que le dijeran, oye, yo no soy tu amigo. Él también contó que hacían películas terribles, las cuales terminaron mostrando a la chica. Según Greg, por este punto nosotros como espectadores debemos pensar, oye, me agrada Rachel, me voy a enojar si muere. Por eso nos dice que no nos preocupemos, al final de esta historia ella sobrevive. Al día siguiente Scott no dudó en decirle a McCarthy que le había dado sustancias a Greg, lo había oído en el bus. McCarthy preguntó si era cierto, así que Greg explicó. Después de probar su sopa, él y él habían tenido un viajezote. Eso era lo único que habían probado aparte de las galletas de Phil, el vendedor de sustancias. Nuestro amigo al decir esto en voz alta cayó en cuenta que en realidad habían sido las galletas. Sin embargo, este lo trajo un problema con Phil, quien dijo que lo acabaría por delatarlo. Con eso llegamos a la parte donde Rachel estuvo en tratamiento por algunas semanas. Para este punto la chica no la pasaba nada bien, sin su cabello se sentía fea y los comentarios de los demás tratando de darle ánimos solo se sentían como insultos. Era obvio que sentían lástima por ella. Greg no sabía qué decir, así que solo le dio una de sus películas raras y le contó la premisa de la próxima, lo que la hizo sonreír. Días después, mientras filmaban algo, llegó Madison. La chica dijo que había visitado a Rachel, descubriendo así que veía una de sus películas secretas. Eso le había traído una idea, le podían hacer una a Rachel. Greg no sabía si hacerlo, pero cuando Madison lo tocó, sintió al alce aplastándolo, razón por la que aceptó. Días después, Greg contó a Rachel que su madre lo obligaba a buscar universidad. La chica respondió que si no quería vivir en el campus rodeado de gente, podía enviar solicitud para la universidad cercana. Así podría seguir viviendo en su casa, pero lo importante era aplicar. Greg obedeció, comenzando a escribir tonterías en su aplicación. Esto hizo reír a nuestra amiga, sin embargo las palabras de Greg cambiaron, afirmando que era un perdedor que no socializaba con nadie. De inmediato Rachel tomó la computadora, cambiando por completo la solicitud de Greg. Era cierto, no se sentía cómodo en la preparatoria, pero pensaba que en la universidad podría desbloquear todo su potencial creativo. Greg aceptó la aplicación, sin embargo le entregó el libro de universidades a la chica, ahora era su turno. Con el paso de los días los chicos vieron películas, hubo visitas al hospital y nuestro amigo fue aceptado en la universidad, todo gracias a su amiga. Por cierto, aún no sabían cómo hacer la película de Rachel. En busca de inspiración los chicos revisaron cientos de películas, fue entonces que comenzaron a grabar primeramente entrevistando a su madre. La mujer contó que el juguete favorito de su hija eran las tijeras. Cuando su padre se fue, tomó todos sus libros y los cortó sin dudar. En la escuela también les pidieron a sus compañeros que enviaran un mensaje a Rachel. El único problema es que resultó muy mal. Todos decían frases como tú puedes hacerlo o creo en ti, reflejando que los chicos sentían lástima por ella, algo que no deseaba la chica. Días después, viendo una película, Rachel abrazó a Greg. Como había mencionado nuestro amigo, si esa fuera una historia de romance, probablemente terminarían enamorándose en el crepúsculo de sus vidas y ella moriría en sus brazos, pero como había afirmado Greg, ese no era el caso. Como sea, el chico preguntó a Rachel cómo estaba. La chica respondió que sentía que moría, así que Greg comenzó a hacer esto. Era sonido de oso arrepentido. Lo hacía porque él había pensado eso de ella cuando la conoció. El sonido no hizo reír a la chica, al contrario, estaba bastante triste. Por esa razón Greg nos vuelve a repetir. Quizá nuevamente estén pensando que Rachel muere, pero créanme, ella sobrevive, lo prometo. Con el paso del tiempo llegó el invierno. Greg no recordaba mucho, solo que visitaba a Rachel día tras día. A veces hablaba, a veces no. Lo que en definitiva Greg no recordaba era hacer trabajos escolares, y es que no lo recordaba porque no los hacía. Días después Greg contó a Rachel que se acercaba al baile. No planeaba ir, pero quizá podía ir con ella. Rachel claro se negó, ni siquiera quería salir. Tras esto nuestra amiga preguntó por la película, él se lo había dicho. Preguntaba porque quería detener las quimios y no sabía lo que vendría después. Lo que pasaba es que las quimios no le hacían nada bien. Greg al oír esto se molestó, ella debía seguir con el tratamiento.
Lo siento, respondió ella, pero es mi vida y ya no quiero sufrir. Greg respondió que no quería estar junto a ella viendo cómo moría lentamente, pero la chica dijo que quizás sí podía volver a su vida. Después de todo, su madre lo había obligado a pasar tiempo con ella, ahora debía irse. Greg lo hizo, sin embargo estaba molesto con él por arruinar su sorpresa. Es aquí que llegamos a la parte de la primera pelea de Greg. Nuestro amigo comenzó a insultar a él por revelar el secreto. No obstante, él le dijo todas sus verdades. Se la pasaba perdiendo el tiempo quedando bien con personas a las que no le importaba. Y ahora que llegaba alguien que valía la pena como Rachel, venía y le reclamaba por revelarle que le haría una película. La chica estaba literalmente muriendo y él, en lugar de estar con ella, iba y le reclamaba. Eso le daban ganas de golpearlo. Greg dijo que lo hiciera, por lo que él lo hizo. Al día siguiente, al verlo triste, el señor McCarthy dijo algo a Greg. Su padre había muerto cuando tenía 15, no lo recordaba bien, pero aún así de pronto le llegaban recuerdos sobre él. Eso significaba que incluso después de que alguien muere, puedes aprender algo de ellos. Para Greg eso no tuvo sentido, así que solo volvió a casa donde notó que él le había dejado una USB con su video para Rachel. En este el chico decía lo siguiente: te seré sincero, Rachel, Greg y yo tratamos de hacer todo lo posible para crear una película para ti, pero todas eran demasiado ridículas y irrelevantes. Por eso solo seré honesto, la mayoría de las chicas blancas son tontas. Digo, todos somos tontos, pero tú no eres así. Es una locura lo paciente que has sido. Por ejemplo, si yo tuviera cáncer estaría molesto y enojado, así que estoy asombrado de cómo lo has afrontado. Tú me haces sentir bendecido. Al día siguiente Greg fue a la oficina del señor McCarthy, donde al ver a él prefirió almorzar en la cafetería. Aquí notó que por no haber realizado trabajos escolares, su admisión a la universidad había sido cancelada, aunque en eso llegó el alce a Pastardillas. Madison necesitaba saber cómo iba la película. Greg dijo que no importaba, Rachel había detenido el tratamiento, se había rendido. Madison dijo que entonces debía terminar la película y dársela. Greg en su casa comenzó a terminarla, sin embargo en eso llegó su madre. Rachel había vuelto al hospital, estaba sumamente mal. Nuestro amigo dijo que no la visitaría, ella se había rendido. Su madre dijo que si no iba se arrepentiría toda su vida. Probablemente, respondió el chico, aunque también me arrepiento de ser muy raro como para no tener amigos. Me arrepiento de haber hecho películas raras con él y definitivamente me arrepiento de no haber hecho trabajo escolar porque significa que no iré a la universidad. Al día siguiente Madison volvió a acercarse a Greg, pero esta vez nuestro amigo evitó ser aplastado. Ya no quería que le tocara el hombro, sabía que lo hacía para manipularlo porque era hermosa, pero estaba harto. Justo aquí llegó Phil, le había llegado la hora. El chico decía todo rapeando, así que Greg dijo que parara. El sujeto siguió diciendo las cosas rapeando, por lo que cansado nuestro amigo lo atacó. Él en ese momento tomó a Phil, no se metería con su amigo. Los chicos terminaron suspendidos, aunque Madison se acercó a Greg, quería invitarlo al baile. Sabía que lo de la película lo había hecho pasar un mal rato, así que quería compensarlo. Al caer la noche Greg estaba listo para el baile, aunque antes de ir su madre dijo que estaba molesta por lo de la universidad. Sin embargo ella y su padre comprendían y estaban dispuestos a esperar. Tras esto Greg subió a una limusina, aunque no pasó por Madison, en cambio fue al hospital, poniendo una flor a su amiga, quería mostrarle su película. La película tenía tomas de los chicos serios, aunque también sonriendo. Tenía una almohada que formaba otras almohadas, pero también un montón de cosas oníricas. A Rachel aquí le fue imposible contener las lágrimas. Quizá no era la mejor obra cinematográfica, pero era algo muy sincero. Era una película para ella. Definitivamente era cine. En ese momento la chica dejó de respirar, por lo que nuestro amigo gritó por ayuda. Los doctores de inmediato llegaron, y aunque se sentía mal, la chica no dejaba de mirar su película. Greg no soportaba ver a su amiga así, y entonces lo sacaron de la habitación. Rachel seguía llorando, algo que Greg repetía en el pasillo. Aquella noche fue la última vez que Greg vio a su amiga con vida. Él nos había prometido que al final de la historia Rachel vivía. Lo sentía, pero había mentido. Lo que pasaba es que en el fondo de su corazón aún deseaba que ella siguiera con vida. Días después llegó el funeral, donde aparte de reconciliarse con él, Denise le entregó el libro de las universidades y una carta de Rachel. Nuestro amigo entró al cuarto de la chica y comenzó a leer. Esta es la parte después de todas las partes. Querido Greg, escuché lo que pasó con tus trabajos de clase y con la universidad. Por eso les escribí una carta tratando de convencerlo para que vuelvas. Hay una copia aquí si quieres leerla. Con suerte funcionará. Eso significa que tengo poderes desde el más allá. Adiós Greg, eres un buen amigo. Aunque no vayas a la universidad, también eres un idiota. Pero eso ya lo sabías. Con amor, Rachel. Postdata, también me gustaría que tuvieras algunas de mis almohadas. Ellas querrán un buen hogar donde sean amadas. Doble postdata, no de la forma que estás pensando. Eso es repugnante. Tras esto Greg notó que el libro de la universidad estaba recortado. En él estaban él, Earl y Rachel, aquel día del helado. A Greg le fue imposible no llorar, sin embargo siguió revisando las cosas de su amiga. Había libros cortados, aunque sobre todo ardillas dibujadas.
Estas llevaban al librero, donde había unas tijeras, pero sobre todo había un oso en los libros, ya saben, como el oso arrepentido. Greg seguía llorando, y es que le era imposible aguantar las lágrimas. Es así que conocemos lo que decía la carta para la universidad. Estimados señores de admisiones, estoy escribiendo en nombre de alguien que me dio la mitad de un año de su vida en el momento que yo estaba en mi momento más difícil. Él tiene una opinión muy baja acerca de sí mismo, es por eso que creo necesario que lo vean como en realidad es. Es limitadamente amable, dulce, generoso y una persona genuina. No importa cuánto lo niegue, la caída de su rendimiento académico de este año se debe a todo el tiempo que pasó haciendo cosas por mí y lo difícil que eso fue para él. Pueden preguntarle al respecto, pero su extrema humildad probablemente los hará entender. Nadie ha hecho más para hacerme sonreír que él, y nadie jamás podría. Acabando de leer la carta, Greg tomó una almohada y comenzó a caminar, curiosamente pasando por la escalera que Rachel había dibujado en su ventana. Greg estaba en ascenso. Las cenizas de Rachel se dispersaron en un parque atrás de su casa. Al parecer una vez de niña había intentado escapar de casa y planeaba vivir ahí como ardilla. Esa historia la había contado su tía durante el funeral, quizá eso se refería el señor McCarthy. Estaba aprendiendo algo nuevo sobre Rachel después de la muerte, y de alguna manera le era reconfortante. Tras esto nuestro amigo envió su audición para la universidad. Era la película de Rachel con una nota. Advertencia, la última persona que vio esto entró en coma y murió. Si quieres ver otra película similar te recomiendo La Nave, Un monstruo viene a verme y Toda una vida en un año. Y claro, otra con Earl, la de Emergency, las 4 estarán apareciendo en pantalla. Muchas gracias a todos por ver y gracias especiales a los miembros del canal por ayudarme a seguir creando ese tipo de contenido. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.